hermano Miki y Regal por invitarme a compartir estas reflexiones que venimos construyendo desde hace unos 3 años, desde que el hermano Cristian se animó a que nosotros profundizáramos en la reflexión que tiene que ver con la relación entre derechos humanos, derechos de los niños y desarrollo. Y precisamente esa es la reflexión que yo voy a compartir con ustedes en el día de hoy. ¿Cuáles son los posibles vínculos que podemos encontrar para fortalecer el concepto de desarrollo de derechos humanos en la educación? Concretamente en el contexto educativo, ¿cuáles son esos elementos conceptuales y operativos que implica fortalecer esas dos concepciones? Entonces, en primer lugar, quiero compartir un concepto de educación donde a mí me parece importante señalar algunos elementos que tienen que ver con el marco integral de conceptualización de derechos y de desarrollo. Entendida una educación como un proceso exclusivamente humano, intencional, intercomunicativo, cultural, ético-político, económico, socio-jurídico y espiritual. En el caso de nosotros en La Salle está presente este componente espiritual en toda su concepción del proyecto educativo, en virtud del cual se realizan con mayor plenitud que la instrucción, la profesionalización, la formación integral del ser humano, la socialización del hombre y también el desarrollo, la convivencia social y política y el progreso material y científico. Es decir, una educación que está contemplando un espectro muy amplio de posibilidades donde encontramos el proyecto ético-político articulado al desarrollo y en función también de la vivencia de los derechos humanos. Sigamos. Entonces, ¿qué vamos a entender por derechos humanos? Hay 3 definiciones clásicas que nosotros manejamos acá en Colombia, pero también son de carácter universal. Una primera entendida como conjunto de facultades, conjunto de atributos, conjunto de relaciones, conjunto de demandas que nosotros hacemos en la sociedad para vivir una vida digna. Pero yo no lo voy a leer, me voy a detener. Facultades, atributos, relaciones, entendidos los derechos humanos como esa potencialidad de la humanidad para construir una vida digna y una convivencia pacífica y justa. Sigamos. A nosotros entender los derechos humanos como un conjunto de atributos, facultades, demandas y potencialidades para vivir una vida digna y una convivencia pacífica, un desarrollo humano justo e integral. Entonces, ¿qué podríamos entender por desarrollo? No voy a profundizar en él porque mi antecesor hizo una explicación muy amplia sobre desarrollo. Quisiera ir un poquito más en la siguiente para tener más tiempo de hablar de las otras. Detenerme en esta última definición de ser en la idea de justicia, en donde recoge un conjunto de atributos que nos pueden permitir hablar del desarrollo y que ubican los derechos humanos dentro del concepto del desarrollo. En esta primera definición encontramos lo que ya hemos trabajado acá, el desarrollo que tiene una primera característica y es un compromiso con la libertad. La libertad va a ser la primera categoría que genera la construcción de los derechos humanos también. Los derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos, están centrados en el concepto de la libertad y en las conquistas de la libertad que se hicieron en la reivindicación y en la lucha por los derechos humanos. Luego también el desarrollo incluye un concepto de libertad que también forma parte del primer valor genérico de los derechos humanos. Un segundo elemento que destaca en esta definición del desarrollo asociada a la idea de justicia también es entender los derechos, pero ya no solamente como atributos, como facultades o como demandas de libertad y de una vida digna y justa, sino que él le da un carácter a los derechos humanos muy importante, que es por el cual nosotros estamos trabajando el concepto de los observatorios de los derechos en las instituciones educativas y sociales de La Salle, y es entender los derechos como concreciones.
los derechos como elementos e indicadores que van a permitir evaluar el compromiso de un Estado y de una sociedad con esa vida. Entonces, el derecho y los derechos humanos en esta concepción articulada al desarrollo de una manera más directa no son ideales abstractos, conquistas y reivindicaciones que debemos tener solamente, sino elementos que deben estar presentes en la planeación de las organizaciones, elementos que van a definir los proyectos de desarrollo y los proyectos educativos institucionales y indicadores que van a permitir evaluar el desarrollo y el progreso y la convivencia dentro de una organización. Entonces ya tenemos una cuarta categoría en la relación de derechos con el desarrollo que nos aporta ser y son aspectos prácticos de la gestión, de la planeación y de la evaluación dentro de las organizaciones. Una tercera característica que ubicamos nosotros en esta relación con desarrollo y derechos es la definición de capacidades, que también ya fue desarrollada acá, que refiere a lo que las personas desean y valoran ser y hacer, los funcionamientos que pueden lograr y el conjunto de oportunidades que tienen para decidir. Si yo llevo este concepto a cualquier contexto, pero pensemos en el contexto educativo, la idea es cómo podemos nosotros, además de garantizar el despliegue de las libertades, la garantía de los derechos humanos, la construcción y la vivencia de las capacidades. Y esas capacidades entendidas como que los niños y las personas pueden vivir la salud, la educación, el bienestar, una calidad de vida, una calidad de educación real, una calidad de pensar libremente, expresarse y participar libremente. Es decir, lo que desean, valoran ser y hacer, las condiciones que una organización y una sociedad le facilita a esos niños y a esas personas para que puedan desarrollar esas capacidades. Y una última característica que es en la que nosotros empezamos a coincidir, que es la categoría de la democracia, como la posibilidad de formar para tener un pensamiento libre, una expresión libre, una participación y para deliberar políticamente en los entornos donde se convive y se practica la democracia y donde nosotros podamos llegar a hacer elecciones libres en procesos democráticos y participativos. Estas serían cuatro grandes características que integran en esta presentación que yo voy a hacer las posibilidades de articular derechos humanos y desarrollo ciudadano. Ahora, ya llevado a los... No, sigamos en la otra. En la otra, porque ya tengo muy poco tiempo. Pensando en la articulación entre derechos, desarrollo y educación, a mí me parece importante destacar esta relación y esta matriz. Pensando en los tres ejes de derechos humanos, los derechos civiles y políticos, los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos colectivos, vamos a identificar dónde encontramos los puntos de conexión con las palabras que aquí nos permiten hablar de desarrollo y derechos. En los derechos civiles y políticos que pertenecen a la familia de la libertad, al despliegue de las libertades, encontramos nosotros dos elementos fundamentales que nos van a permitir concretar también el desarrollo humano, y es fortalecer el derecho a la libertad en todas sus características y el derecho a la igualdad. Pero el derecho a la igualdad entendido en tres aspectos. Primero, el aspecto moral de la igualdad, que identifica que todos tenemos la misma dignidad. El aspecto material de la igualdad, que identifica que todos somos iguales en tener derecho a los derechos. Y el derecho a la igualdad, que identifica cómo los escenarios de convivencia y educación construyen las oportunidades de un acceso en condiciones de igualdad a la educación y al desarrollo. Encontramos en los derechos sociales, económicos y culturales los derechos de los niños y los adolescentes como expresión de un reconocimiento cultural poblacional, pero también cómo viven el derecho a la educación. Y esos derechos de los niños y a los adolescentes que han tenido un pronunciamiento de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños
han definido que los derechos de los 4 grupos de derechos importantes que debemos promover y garantizar al interior de todas las comunidades educativas y de la sociedad en general son los derechos de supervivencia, los derechos de protección, los derechos al desarrollo y los derechos de participación. Y entonces aquí me quiero detener un poco en esta conexión. El derecho al desarrollo como derecho de los niños indica una tarea muy importante que es necesario construir en la educación, y es cómo potenciamos el desarrollo humano de la infancia y la adolescencia como categoría social desde las prácticas educativas y desde los procesos de protección, cuidado y buen trato que nosotros damos a los niños en nuestras instituciones. Y ahora es cuando nosotros nos preguntamos, una institución educativa, ¿cómo contribuye a ese desarrollo infantil? ¿Cómo garantiza al interior de la institución educativa que todos estos derechos se desarrollen, se realicen de manera equitativa y corresponsable con la familia, la sociedad y el Estado? Y aquí encontramos entonces otro punto del encuentro entre derechos y desarrollo. Y cuando nosotros vemos el derecho a la educación, el derecho a la educación también nos permite hablar de cómo nos encontramos con una intencionalidad en y para el desarrollo. Cuando indicamos que la educación tiene un proyecto educativo para la ciudadanía, el desarrollo y los derechos humanos. Es decir, 3 grandes ejes de formación que necesitamos tener en la educación. Pero acá en los derechos colectivos también encontramos el desarrollo ya no como un enfoque de tener, poseer, avanzar, progresar, construir un mundo digno y una vida y una convivencia pacífica, sino que también el desarrollo es un derecho. Un derecho que puede ser realizado en la medida en que garanticemos integralmente los derechos humanos, en la medida en que garanticemos en los contextos educativos lasallistas los derechos de los niños y las niñas y los derechos de los adolescentes. Sigamos. Ahora, concretamente, el último punto que me ha pedido es que planteemos que vamos a entender por perspectiva de derechos en las instituciones educativas y en los grupos donde nosotros trabajamos. ¿Qué vamos a entender por perspectiva de derecho? ¿Qué vamos a entender por el niño, las niñas y los adolescentes como titulares activos de derecho? ¿Qué vamos a entender como cuáles son los componentes de la perspectiva de derechos y las implicaciones para el campo educativo? Por conceptos sobre la perspectiva de derechos vamos a entender que en una dimensión que apuesta al desarrollo humano, al desarrollo de la infancia y de la adolescencia y a la cultura de los derechos humanos, nosotros necesitamos incluir una perspectiva de derechos que se traduce en que en la visión y en la misión de las organizaciones el impulso y la promoción de los derechos humanos esté presente, en la planeación esté presente, en la gestión esté presente y en la evaluación esté presente este compromiso con los derechos humanos, pero que vamos también a entender el desarrollo como un derecho integral y articulador también de los otros derechos, donde vamos a reconocer a los niños y a las niñas como sujetos morales, como sujetos de derecho y como sujetos políticos, y al entenderlos como sujetos morales de derecho y políticos le vamos a dar su estatuto de ciudadanos que están en un proceso de cuidado, de protección y de formación integral al interior de nuestras organizaciones. Y vamos a desarrollar los componentes de la perspectiva de derechos que tienen que ver cómo garantizamos derecho, protegemos derecho, pero también educamos en los derechos humanos, educamos para la ciudadanía integral y educamos para el desarrollo humano integral. ¿Esto qué implica para el campo educativo? Una transformación de la visión de las políticas y una garantía y un compromiso real en torno a lo que veíamos al principio, a la vivencia y el despliegue de la libertad, al desarrollo de la equidad y de la igualdad, a la construcción de capacidades y a el fortalecimiento de la democracia al interior de los espacios. Si no logramos integrar esos aspectos,
Realmente hablar de desarrollo y hablar de derechos humanos sigue siendo un discurso que no se baja a la práctica como un proceso de política y de cultura dentro de las organizaciones. Eso sería lo que quería compartir para leer el debate. Muchísimas gracias, Rosalú, por su intervención. Llamamos entonces al doctor Carlos